Continuamos con la información. En las cuadras y avenidas de la 24 calle de la zona 5, niños acompañados de sus padres ingresaron a las escuelas públicas para la celebración del martes de carnaval. Los menores con pica pica y cascarones afirmaron sentirse alegres por esta celebración y los maestros señalaron que tradiciones como estas con el pasar del tiempo se han ido perdiendo. En las afueras de la escuela de la zona 5, los comerciantes colocaron ventas de disfraces. La cercanía de Guatemala con México respecto a la visita del Papa Francisco ha provocado que varias personas de nuestro país emprendan un viaje. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, decenas de guatemaltecos se preparan para viajar a México en los próximos días y así poder tener un encuentro con el Papa Francisco, quien llega a la Ciudad de México el próximo viernes 12 de febrero y llega a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, perteneciente al estado de Chiapas, el lunes 15. Es por ello que muchos guatemaltecos han preparado su viaje principalmente a esta ciudad que se encuentra a 170 kilómetros con la frontera de Guatemala. Tal es el caso de Acción Juvenil, un grupo de 40 personas que desde diciembre de 2015 ha organizado este viaje para poder así tener el encuentro con el Papa Francisco. Ellos resaltan y consideran como especial que el Sumo Pontífice pueda llegar a esta ciudad, tener un encuentro con la Virgen de Guadalupe, pero también con algunas poblaciones indígenas. También han organizado diversas actividades en conjunto con algunas agrupaciones mexicanas, siempre en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para hacer como por ejemplo una jornada por la paz un día antes de la llegada del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Byron Secaida. Y la visita papal a México está rodeada de grandes expectativas, sobre todo al llegar a las zonas más pobres y más violentas de ese país. El Papa Francisco iniciará una gira por México de 5 días, donde encontrará un país sumido en la violencia y la pobreza. Y por esa razón, una de sus visitas más destacadas será la que realizará a Chiapas, la zona más pobre de México, cercana a la frontera con Guatemala. Y la realidad es que el pontífice estará en los lugares más violentos de ese país, como lo es Ciudad Juárez, afectada por el narcotráfico y las muertes que deja este flagelo. Y sobre todo, Chiapas, que de a poco se ha ido alejando del catolicismo. El Papa Francisco estará el lunes en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más importantes de Chiapas, donde Guatevisión transmitirá en directo los eventos más destacados del periplo papal. Los lugares que visitará el Papa son Ecatepec, Chiapas, Michoacán, Ciudad Juárez. Y los analistas del Vaticano hablan que cada parada será fuerte por la ultraviolencia de los cárteles, las masivas migraciones hacia Estados Unidos, la miseria de los pueblos indígenas que llevó en su momento a la creación del ejército zapatista. Las expectativas de esta visita papal son inmensas en México y América Latina. Se esperan discursos cargados de duros reproches por la miseria en que se ha sumido a millones de personas en el sur de México, así como la violencia que ha dejado el narcotráfico en la zona. En México se espera que Francisco se reúna con los padres de los desaparecidos, que reciba a las víctimas de los abusos de los sacerdotes, que se pronuncie en torno a la migración y a los derechos humanos. Se sabe que en Chiapas va a presentar un decreto para autorizar el uso de lenguas indígenas en la misa. Incluso él mismo utilizará 3 idiomas nativos. Por una Guatemala en paz, Haroldo Sánchez. El teólogo brasileño Leonardo Boff concluyó las 7 conferencias que tenía programadas aquí en Guatemala, algunas enfocadas en la educación y el cambio climático también. El brasileño Leonardo Boff, que es teólogo, escritor, filósofo y ex sacerdote, estuvo de visita en Guatemala y hoy realizó su última conferencia de las 7 que tenía previstas para realizar en Guatemala. Boff es uno de los impulsores de la teología de la liberación, corriente de la Iglesia Católica en favor de los pobres.
Es autor de más de 150 libros sobre temas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología, ecología y mística. Entre ellos, por mencionar algunos, el Evangelio del Cristo cósmico, el águila y la gallina, una metáfora de la condición humana, ecología, grito de la tierra y grito de los pobres. Esta semana realizó una charla en la Universidad de San Carlos y hoy fue en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para más de 800 trabajadores del Ministerio de Educación, donde también se hizo presente el ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Después de su visita a Guatemala, el teólogo visitará Costa Rica y seguidamente República Dominicana. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y en Noticias del Mundo, El Salvador lanza una iniciativa con peces devoradores de larvas para combatir el zancudo transmisor del Zika, mientras que Costa Rica teme que cubanos inmigrantes desaprovechen el viaje hacia México. La experiencia con el pez sambo, iniciada en el 2012, se ha replicado en una veintena de poblados salvadoreños, logrando acabar con las larvas, algo que la fumigación no puede hacer. Después de Brasil, Colombia es el segundo país más afectado del mundo por este virus, que se considera responsable del aumento de casos de microcefalia en recién nacidos. No existe vacuna, tratamiento ni pruebas de diagnóstico rápido para este virus. El gobierno de Costa Rica expresó su preocupación de que miles de cubanos varados en el país centroamericano desaprovechen los vuelos programados para trasladarlos esta semana a México, tras denuncias de costos excesivos de viaje. Un ministro abordó el tema en vísperas del segundo vuelo programado para trasladar a 118 isleños, de más de 4.000 que permanecen en Costa Rica, a Nuevo Laredo, en el norte de México. Un equipo argentino de antropología forense presentó hoy en México distintas pruebas científicas recabadas en el basurero de Cocula que descartan que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados en el lugar, como lo asegura la versión oficial, a través de un trabajo multidisciplinario de un año en el que participaron 26 peritos, tanto en el campo como en el laboratorio. Concluyó que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes. Más de la mitad de los sirios se vieron forzados a abandonar sus hogares desde marzo del 2011, cuando el régimen de Bashar al-Assad reprimió brutalmente a manifestantes, dando inicio a una guerra civil. La ONU exhortó hoy a Turquía a abrir sus fronteras a decenas de miles de sirios que huyen de una ofensiva lanzada por el ejército de Assad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha sido acusado de desviar la vista ante la amenaza nuclear norcoreana, encendió la alarma tras el lanzamiento por parte de Pyongyang de un cohete espacial que pudo servir para probar misiles intercontinentales. De vuelta a Guatemala, Verónica Riddle nos habla de su más reciente propuesta plástica titulada Juegos Íntimos, que son fotografías en cajas de luz y la cual hace una referencia de su sentir y cómo la naturaleza muerta cobra vida a través de su trabajo. Bienvenidos a este espacio de cultura de Noticiero Guatevisión. Verónica, para mí es un honor tenerte con nosotros. Yo creo que el papel cobra vida a través de tu propia creatividad, de lo que tratas de plasmar, precisamente por una trayectoria que has ido consagrando a través de un trabajo constante. ¿Qué ha representado Miami Vice y esta experiencia a través de los años? Creo que se marca precisamente en tu carrera. Realmente ha sido una experiencia de toda la vida, de hacer arte, de crear. Y bueno, la experiencia que tuve desde que me gradué de la universidad en Miami Vice, pues ha sido realmente la producción, el hecho de hacer las cosas, hacerlas bien. Muy difícil de mi vida, muy triste, de un paseo en una playa con frío, y me encontré, para mí, con mi niña interior, porque en vez de seguir los momentos tristes y los momentos de preocupación que uno tiene, decidí llegar a mi niña interior y realmente volverme yo misma feliz, porque nada es perfecto en la vida. Entonces esta es una obra muy especial porque es rescatar la felicidad que uno tiene dentro, que con todo lo mundano y todo lo que pasa uno siempre está preocupado y estresado, ¿me entiendes? Entonces en este momento saqué mi alegría de niña. Realmente estas son algas verdes, pero lo que tienen son que lo que ves tú es lo que yo vi. No moví el alga y solo manipulé el color. Entonces, cuando vi esto, dije, bueno, aquí hay un juego y aquí hay un lenguaje de la vida que Dios mismo nos está dando con la naturaleza, y realmente es una obra de naturaleza muerta. La curadora Sandra Padilla, Verónica Riddle, revela a través de las sílabas celuloide su esencia, su caminar
registros íntimos desbocados, algo que no se debe de perder en Galería El Ático. Gracias por estar con nosotros. Marvin Pérez, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. Como cada tarde tomamos un espacio para saludar a quienes nos sintonizan en vivo en el extranjero, donde la señal traspasa fronteras. Y lo hacemos gracias a Centroamérica TV, donde llegamos mucho más cerca de usted. Un saludo desde Guatemala y recuerde que nuestro compromiso es mantenerle bien informado, esté donde esté. Pausa, pero regresamos con más.